Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Hoy te voy a mostrar cómo hacer mesas terroríficamente estilosas como esta. Querían que tuvieran unas piezas singular, por eso he elegido estas calabazas de yeso. Son súper fáciles de hacer, tenés el vídeo en mi Instagram, pero básicamente hay que hacer una bolita, aplastarla y marcarle las partes. Posteriormente hay que limpiar los laterales con un poco de agua para que quede lo más liso posible. Y luego hacerle el tallo y pegarlo con agua también. Finalmente lo dejamos secar 48 horas y lo pintamos. Para acompañar esta creación he cogido un candelabro antiguo y también le he dado una nueva vida. En este caso ha sido negro. En ambos casos he usado pintura de pizarra porque me parecía la más idónea para darle ese toque satinado. En este caso lo he lijado, lo he pintado y listo. Súper fácil y rápido y económico. Sinceramente, para darle este aire moderno y a la vez clásico a esta creación, me he basado en las tendencias de decoración de la pasada temporada. Y es que usan materiales nobles como el yeso o la terracota mezclados con hierro fundido y también con cristal. Esta creación por sí sola ya funciona muy bien, combinada con una buena vajilla, un tanto clásica y cubertería moderna, será una opción segura. Pero como no voy a quedar con lo básico, os voy a enseñar otras creaciones que darán un toque de estilo a vuestra mesa de Halloween. Aprovechando los mismos elementos para esta segunda creación, he añadido una tela negra que tenía por casa, en concreto es licra, y la he compuesto con una vajilla más moderna también en color negro. Para que no fuese todo tan plano, he añadido una rosa roja y dar ese pop de color. No sé tú, pero a mí esta mesa me recuerda mucho al zorro. Como habréis podido observar al principio del vídeo, esta era la idea principal. Una mesa que combinara lo clásico con lo moderno, dando algo de estilo y que hiciera un guiño a Halloween pero sin perder la elegancia. Y es que cuando empecé a jugar con estos elementos y texturas, me recordó a algo vampiresco. La piedra, el acero, los colores, no sé. Y quise incorporar algo rojo porque creo que le daría ese toque haciendo un guiño como a la sangre. No me gusta hacer demasiado tenebrosas las creaciones y por eso juego con algo delicado, pero a la vez que le dé ese toque oscuro. Algo que nos recuerda al amor, pero con el uso de la piedra a lo inerte. Truquito para poner las rosas me ha ayudado de candelabros para vela de té. Aunque pudiera parecer que todas las creaciones anteriores estén hechas para hacerse en un centro de mesa, como habréis podido observar al inicio del vídeo, también se pueden usar como decoración para el hogar o bien las podemos reubicar y usar para una mesa dulce. En este caso es lo que vamos a hacer, lo que he querido es darle un toque más divertido y juvenil. Para ello he usado esta falsa tela de araña que podréis encontrar en cualquier bazar. Y he vuelto a disponer los elementos antes usados, la calabaza, el candelabro. Ya veis que son súper versátiles y lo bueno es que podréis reutilizarlos año tras año. Aquí podéis poner todo lo que queráis, dejad volar vuestra imaginación. Y recordad, también súper importante a la hora de crear una mesa dulce o cualquier mesa tipo buffet, jugar con las alturas porque es súper importante y mucho más cómodo. Como veis, aquí me ha ayudado de un bol al revés para poder poner el plato encima, aunque preferiblemente algo que esté más sujeto. Esto es solo para que lo veáis y también he jugado con diferentes tipos de bol. Para rellenar un poquito más y darle un poco más de color, con el mismo procedimiento de antes, usando estos portavelas, he incorporado flores naranjas y hojas de un tono más grisáceo.
Además he añadido velas que por seguridad he encendido antes, he dejado quemar para que dé ese aspecto de vela ya usada y antigua, y las he apagado puesto que si vamos a hacer una mesa dulce y vamos a estar cogiendo cosas, tenemos riesgo de quemarnos. Espero que os haya gustado esta decoración, que la pongáis en práctica o os inspiréis, sobre todo que involucréis a los más pequeños en ella, que es muy divertido. Y dejadme en los comentarios o etiquetadme en las redes sociales que os dejaré por aquí debajo para poder ver vuestras creaciones de Halloween. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Au revoir!